Hola. Hoy vamos a examinar en detalle una noticia que nos llega desde Estados Unidos. Es una información breve, pero, bueno, de un impacto tremendo. Viene del condado de Brazoria, en Texas. Sí. La base que tenemos es un fragmento muy corto, parece un titular y poco más, de una noticia de 6abc.com. Hay que decir que es un suceso muy grave, así que lo trataremos con toda la seriedad necesaria, centrándonos solo en lo que dice esta fuente. El objetivo es un poco desgranar estos datos iniciales, ¿no? Ver qué nos cuentan y, quizás más importante, qué se queda fuera. Vamos a ello. El titular va directo al grano. Una madre ha sido acusada de disparar a sus 4 hijos en Texas. Y luego un pequeño texto añade el resultado inicial según el sheriff. 2 niños muertos, fatalmente dice el texto original, y los otros 2 heridos. A ver, yo creo que es fundamental señalar eso desde ya. Toda la información parte de una fuente oficial, la oficina del sheriff, y habla de una acusación. O sea, estamos en las primerísimas fases informativas de algo que, bueno, suena a una tragedia inmensa. Lo que choca de inmediato, claro, es la naturaleza del suceso. Una madre, como presunta autora de algo tan violento contra sus propios hijos, es que va contra, bueno, contra toda idea de protección familiar, ¿no? Genera una conmoción automática. Sí, la verdad es que la fuente, aunque sea mínima, es muy clara en los datos clave. 4 niños afectados, 2 fallecidos, 2 heridos. La madre como acusada y el lugar. Condado de Brazoria, Texas. Es casi un telegrama de la tragedia. Exacto. Es el formato típico de las alertas de noticias, ¿sabes? Los primeros teletipos. Su función es esa, comunicar lo esencial, lo verificado por una autoridad, lo más rápido posible. ¿Quién está implicado? La madre, los niños, el sheriff como fuente. ¿Qué pasó? El disparo. ¿Dónde? Y el resultado inmediato, las muertes y los heridos. Vale, detengámonos un segundo ahí, en la fuente. La oficina del sheriff del condado de Brazoria. ¿Qué importancia tiene que sea el sheriff quien informa? Pues tiene mucha importancia, sobre todo al principio. Le da un carácter de comunicación oficial, es la principal agencia de policía allí. En periodismo se considera una fuente primaria fiable para los hechos básicos iniciales. Desde la perspectiva policial, claro, le da una credibilidad de partida al informe, aunque siempre hay que tener en cuenta que es la versión de las autoridades en un momento muy temprano. Claro, o sea, establece que no es un rumor, sino una declaración atribuida a una autoridad. Pero, como decías, es una versión inicial. ¿Qué limitaciones tiene una comunicación así, justo después de que ocurra algo tan grave? Pues fundamentalmente se centran en él. ¿Qué ha pasado, según la policía, y qué han hecho ellos? Como detener a alguien o acusar. Pero rara vez pueden explicar el por qué, o dar el contexto completo. La investigación acaba de empezar, faltan detalles cruciales. Circunstancias, posibles motivos, la secuencia exacta, testimonios, pruebas forenses. Todo eso, lleva tiempo. Mucho tiempo. Y eso conecta con la otra palabra clave que usa la fuente. Acusada. Lo subrayan. Madre acusada de. Es un término con implicaciones legales muy específicas, ¿verdad? Totalmente. Acusada es un término técnico-legal clave. Significa que la policía o la fiscalía creen tener indicios suficientes, basados en su investigación inicial, para presentar cargos formales ante un juez. Es, digamos, el pistoletazo de salida formal del proceso penal contra esa persona. Pero aquí hay una diferencia crucial que a veces se olvida, sobre todo con titulares tan impactantes. Acusada no es lo mismo que culpable. En absoluto. Es vital en sistemas con presunción de inocencia, como el de Estados Unidos o el nuestro. La acusación formaliza la sospecha oficial y permite que el caso avance, pero la culpabilidad solo se determina en un juicio, con pruebas, defensa, un veredicto. El titular refleja una acción procesal, no una conclusión final sobre la responsabilidad. Es curioso cómo el lenguaje periodístico, por tener que ser tan breve, a veces simplifica estas cosas. El impacto de leer «madre acusada de matar a sus hijos» es tremendo, y esa diferencia entre acusación y culpabilidad, aunque legalmente esté clara, puede difuminarse para quien lee la noticia. Ciertamente, es un desafío ético y práctico del periodismo de sucesos. El titular tiene que informar del hecho oficial, la acusación. Pero su carga emocional es tan fuerte que puede generar una percepción de culpabilidad casi inmediata. Por eso es tan importante como lectores tener esa distinción en mente y recordar que es solo el principio de un proceso. Hablemos del acto en sí. Disparar a sus 4 hijos. El verbo es directo, muy crudo.
y la relación entre la víctima y la persona acusada añade una dimensión especialmente perturbadora. Sí, el lenguaje en estos casos suele ser muy directo para transmitir la gravedad. Disparar no deja lugar a dudas sobre la violencia del acto. Y que las víctimas sean los hijos, bueno, eso convierte la noticia de un crimen violento en una tragedia familiar de una naturaleza especialmente chocante. Toca fibras muy sensibles sobre la protección infantil, los lazos familiares. Y el resultado que comunican es igual de tajante. 2 fatalmente, o sea, 2 niños muertos, y otros 2 heridos. No dan detalles de la gravedad de las heridas, pero establecen un resultado letal para la mitad de las víctimas. Correcto. El primer informe prioriza comunicar la consecuencia más grave, las muertes. Esa distinción entre fallecidos y heridos es información esencial para medir la magnitud del suceso. Detalles como las edades, el estado exacto de los heridos o sus identidades suelen saberse más tarde, a medida que la información oficial se amplía y a menudo protegiendo la privacidad de los menores. También nos dan la ubicación, Condado de Brazoria, Texas. Más allá de ponerlo en el mapa, ¿qué relevancia tiene esa especificación? Pues tiene varias. Primero, define la jurisdicción legal y policial. Eso es clave para seguir el caso. Segundo, ancla la tragedia en una comunidad concreta. Eso puede tener implicaciones locales importantes, apoyo a la familia, impacto en colegios, etc. Y tercero, aunque las leyes penales sobre crímenes graves se parecen, puede haber matices procesuales o legales específicos del estado de Texas que influyen. Entonces, si juntamos las piezas que nos da esta fuente tan breve, tenemos esto. Una acusación formal. Viene de la autoridad policial principal del condado de Brazoria, en Texas. Es contra una madre. La acusación es por un acto de violencia extrema, disparar contra sus 4 hijos. Y el resultado inicial comunicado es de 2 muertes y 2 heridos. Esa es la síntesis exacta y completa de lo que dice el extracto. Es un ejemplo de libro de la estructura de una noticia urgente sobre un crimen grave. ¿Quién? Acusada, víctimas, fuente. ¿Qué? Acción violenta. ¿Dónde? Localización. Y resultado inmediato, las consecuencias. Y aquí es donde, como decíamos al principio, se vuelve interesante analizar no solo lo que se dice, sino lo que falta. Falta todo el contexto. No sabemos nada de las circunstancias, posibles antecedentes, cómo se descubrió todo, la situación legal de la madre ahora mismo, está detenida, ni cómo están los niños heridos. Exacto. Y esa ausencia de información es normal en los primeros reportes. La prioridad es la velocidad y confirmar oficialmente los datos más básicos, obtener el contexto, los motivos, los testimonios, analizar la escena. Eso es parte de una investigación policial y periodística que lleva tiempo. Días, semanas o más. Esto nos lleva a pensar en cómo consumimos noticias, ¿no? Sobre todo ahora que todo vuela, estos titulares tan impactantes son solo la punta del iceberg. Precisamente. Son el esqueleto de la historia. La carne, por así decirlo, el contexto, las motivaciones, las historias humanas detrás, las complejidades, eso viene después, si es que llega a conocerse todo públicamente. Es fundamental entender que estos primeros informes cumplen una función, alertar de un hecho grave y comunicar la respuesta oficial inicial. No pueden, ni pretenden, dar una explicación completa en ese momento. Noto también que la fuente, 6abc.com, que será una afiliada local de alguna cadena, se cuida mucho de atribuir todo al sheriff. El sheriff dice, según el sheriff, refuerza esa idea de que se ciñen estrictamente a la comunicación oficial. Es una práctica periodística esencial, y más en temas tan delicados. La atribución clara a la fuente oficial permite saber de dónde viene la información y entender su naturaleza. En este caso, es la perspectiva policial inicial, y protege al medio de presentar como hechos confirmados lo que aún son alegaciones o información preliminar de una parte, que son las autoridades. Analizando la estructura del texto original que teníamos, parece que hay un titular principal y luego un subtítulo que repite y quizá aclara un poco. El titular dice, acusada de disparar a sus 4 hijos, 2 fatalmente. Y el subtítulo, acusada de matar a 2 niños, hiriendo a otros 2. ¿Hay alguna diferencia real entre usar disparar, shooting, y matar, killing, aquí? En este contexto concreto, la diferencia es mínima, porque ambos van acompañados de la aclaración del resultado fatal. 2 fatalmente, matar a 2 niños.
Disparar describe la acción presunta. Matar describe el resultado de esa acción para dos de las víctimas. Ambos transmiten la misma información esencial. La acusación es por un acto violento con arma de fuego que tuvo consecuencias letales. A veces, los titulares buscan el verbo de acción más directo, disparar, y los subtítulos reafirman el resultado más grave, matar. Es una cuestión de estilo más que de fondo aquí. Me pregunta por el impacto que tiene una noticia así, incluso tan breve, en la comunidad local y, bueno, en general. La crudeza de lo que se cuenta es difícil de asimilar. Sin duda, sucesos así generan una onda de choque. A nivel local, en Brazoria el impacto será directo y profundo. Afectará a vecinos, colegios, servicios sociales, la familia extendida. Y a nivel más amplio, estas noticias reavivan debates sobre violencia doméstica, salud mental, protección infantil, a veces sobre acceso a armas, según el contexto que surja después. Aunque este extracto inicial no entra en nada de eso, claro, sienta las bases para esas discusiones posteriores. Es un recordatorio bastante sombrío de que detrás de estos titulares, que son tan factuales, casi clínicos, hay una tragedia humana enorme. La forma de informar al principio busca ser objetiva, pero la realidad que describe es devastadora. Así es. La profesionalidad en estos casos está en mantener un equilibrio difícil. Informar con precisión y rapidez sobre hechos verificados por fuentes oficiales. Evitar la especulación, el sensacionalismo. Pero siendo conscientes de la carga emocional y la gravedad de lo que se comunica. El lenguaje es deliberadamente fáctico, pero describe una situación que es inherentemente trágica. Entonces, si tuviéramos que sacar una lección clave de este análisis sobre cómo acercarnos a este tipo de noticias iniciales, tan impactantes y a la vez tan limitadas, ¿cuál sería? Yo diría que la lección fundamental es doble. Primero, reconocerlas por lo que son. Un primer borrador de los hechos, basado en la perspectiva oficial inicial, diseñado para informar rápido de lo esencial. Y segundo, derivado de eso, cultivar una especie de paciencia activa. Entender que la historia completa tardará en salir, que la acusación no es condena y que el contexto y las explicaciones requieren una investigación profunda. Es vital resistir la tentación de llenar los huecos con especulaciones o juicios antes de tiempo. Una especie de alfabetización mediática aplicada a las noticias de sucesos graves. Entender el proceso para interpretar el producto final, o inicial en este caso. Exactamente. Comprender cómo se construye esa información inicial, cuáles son sus fuentes habituales, policía, fiscalía, qué significan los términos legales clave como acusada y, sobre todo, ser conscientes de lo que no se sabe todavía. Eso nos permite ser consumidores de noticias más críticos y responsables, especialmente ante sucesos que nos conmocionan tanto. Bien, creo que hemos explorado bastante a fondo las capas de significado de este brevísimo extracto, desde la fuente hasta el lenguaje y sus implicaciones. Sí, hemos desmenuzado cómo se estructura y qué comunica y qué omite esta forma tan particular de noticia inicial sobre un evento trágico. Hagamos una recapitulación final de los puntos clave que hemos sacado de esta fuente. Estamos ante un informe inicial basado en declaraciones del sheriff del condado de Brazoria, en Texas. Informa sobre una acusación formal contra una madre, presuntamente por haber disparado a sus 4 hijos, y el resultado comunicado en esta primera instancia es la muerte de 2 de los niños y heridas en los otros 2. Efectivamente, y hemos subrayado que este análisis se ha ceñido estrictamente a ese extracto. Muestra cómo funciona la comunicación inicial de hechos graves por parte de las autoridades y los medios. Es un reflejo de esa necesidad de informar rápido, basándose en fuentes oficiales, pero con la limitación clara de la falta de contexto y profundidad en esas primeras horas. Y esto nos deja con una reflexión final, que va más allá de este caso concreto, pero que este ejemplo ilustra perfectamente. Si aceptamos que los primeros informes sobre tragedias son, por necesidad, esquemáticos y basados en fuentes oficiales iniciales, ¿cómo podemos, como ciudadanos informados, equilibrar esa necesidad de saber qué ocurre con la comprensión de que esa primera versión es inevitablemente incompleta y que además puede estar sujeta a cambios o matices importantes a medida que avanza la investigación? ¿Cómo manejamos esa incertidumbre inicial?